Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Nos acercamos a los días más santos, los días de nuestra salvación, de nuestra redención. La Semana Santa, o también conocida como la Semana Mayor. Y en este sentido, queremos en estos programas, ya preparándonos espiritualmente para estos días santos, para estos días en que se obró nuestra redención, prepararnos con estos programas. Y los invito a que hagamos de estos días una memoria del corazón. Reciban un saludo todos ustedes, oyentes de Radio María. Soy el Padre Antonio María Cárdenas. Y he querido realizar este programa especial precisamente para vivir estos tiempos santos, para que se realice en nosotros ese gran misterio de redención y de salvación. Y es que en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 38, Evangelio de San Juan, repito, capítulo 1, versículo 38, escuchamos el llamado, la vocación que Jesús les hace a los primeros discípulos. Y relata así el evangelista ese momento. Comencemos desde el versículo 35. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 39. Eran más o menos la hora 10:00. Nunca se les olvidó la hora, el momento, el detalle, las circunstancias en las que se encontraron con Jesús. Siempre tuvieron presente ese momento del encuentro con nuestro Señor. Y es que uno de los grandes desafíos hoy día es volver a hacer memoria de Dios, porque nuestra sociedad se está olvidando de Dios. Y en este sentido, San Pablo, en una de sus cartas, nos invita a recordar a Jesucristo. Recuerda a Jesucristo resucitado entre los muertos. Es lo que escribe San Pablo.
es la memoria de los hechos de Dios, es la memoria de Jesús, de sus palabras, de su encuentro. Porque se nos olvida Dios. No tenemos presente a Dios. Es lo que podríamos llamar el olvido del corazón. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 12, allí nuestro Señor está hablando de que vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y versículo 12, Mateo 24, versículo 12. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Terrible, terrible. El amor se enfriará. El fuego del amor, de acuerdo a las señales que menciona nuestro Señor, se enfriará. Y esto porque crece más la iniquidad, crece más el pecado, crece más el olvido de aquel que es amor. Se enfriará el amor en la mayoría. Y esto es algo que desafortunadamente vemos en aumento, en aumento, en aumento. Es lo que el Papa Francisco ha llamado como una cultura de la indiferencia. Mi hermano se muere al lado mío y no me importa. Se enfrió el corazón. Veo pasar hambre a alguien y no me importa. Se enfrió el corazón. Encuentro a alguien desnudo, enfermo, y no me importa. Se enfriará el corazón. Y lo dice nuestro Señor, los falsos profetas engañarán hasta apagar la caridad en los corazones. Terrible. De ahí la gravedad. La gravedad es en esto, creo yo que no hemos caído en la cuenta, no hemos sido lo suficientemente conscientes de la gravedad de estos falsos profetas, de estos vendedores de humo, que no solamente vienen a engañar a las personas que acuden a ellos, sino que también enfrían la caridad, la matan. Los falsos profetas engañarán hasta apagar la caridad en los corazones. Y recordemos que el amor es el centro de todo el Evangelio. Apagan el amor, apagan el Evangelio, apagan todo. Y de esto en alguna ocasión el Papa Francisco hizo, creo que una homilía sobre los falsos profetas, los encantadores de serpientes, aquellos que nos muestran un placer momentáneo, llamativo, que se confunde con la felicidad, pero que desaparece, dejando
vacío el corazón, frío el corazón, encantadores de serpientes, embaucadores. Esto realmente no tenemos conciencia de la gravedad de ir donde un brujo. Cuando uno va donde un brujo, el brujo lo primero que dice son cosas malas. Le va a pasar un accidente, lo están traicionando, le quieren hacer daño, se va a quebrar, se va a enfermar. Son cosas malas. Cuando se dicen cosas malas, cuando se pronuncian cosas malas, eso es una maldición. No es una bendición, no es un bien decir, sino es un maldecir. Te está maldiciendo. Te está maldiciendo atrayendo, porque la palabra tiene fuerza, atrayendo la enfermedad, el accidente, la traición, la quiebra económica, todas esas cosas que mencionan los brujos. Te está maldiciendo y fuera de eso, tú le pagas al brujo para que te maldiga. Porque pues toda sesión con el brujo es cara, y bien cara. Son los encantadores de serpientes. Enfrían el corazón. Y nos vienen a mostrar un placer momentáneo que se confunde con la felicidad. Papa Francisco ha dicho de ellos que son charlatanes, que proponen una solución inmediata, pero que lo que hacen es dejar un gran vacío sobre la humanidad. Charlatanes, dice el Papa Francisco. Los falsos profetas son como encantadores de serpientes, o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? Son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles. Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad, y como lo acabamos de escuchar del Evangelio de San Mateo capítulo 24, quitan la capacidad de amar. Y todo esto para confundir el corazón del hombre. Es el olvido de Dios, el olvido en el corazón del hombre. Este escritor, Dante Alighieri, en su obra clásica, La Divina Comedia, él narra o mejor, describe el infierno como un lugar helado. Se enfrió, se congeló. Y allí vive el demonio. Tiene su morada en el hielo, que es el lugar donde el amor se ha extinguido.
donde el amor se extinguió. Y es que vamos a adentrarnos en esos misterios de amor profundo, la Semana Santa. Y si olvidamos nosotros ese misterio de amor, se va a enfriar nuestro corazón. Porque lo que apaga el amor es que preferimos quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por Dios. Y esto va matando la caridad entre nosotros. Es increíble y resulta doloroso, además de vergonzoso, que tenga que haber marchas, jornadas donde se defienda la vida y donde se defienda la vida de los más indefensos. ¿Hasta dónde ha llegado ese congelamiento del corazón? Que tengamos que salir a mostrar, a recordar, que tengamos que hacer jornadas para decir que no maten a los más indefensos, aquellos que están en el vientre de una mujer, y que por favor la mamá de ese niño no lo mate. Es realmente doloroso. Y esto nos debe llevar a nosotros a hacer un examen profundo de conciencia. Este es el país del Sagrado Corazón. Y estamos en un país donde se defiende el aborto, se establece la eutanasia. Colombia es uno de los pocos países donde se ha reglamentado la eutanasia, y esto lo consideramos un avance. Un avance. No, esto es un retroceso grande. Se apaga la caridad entre nosotros, con el más débil, contra el más débil. Se apaga la caridad con nosotros mismos. Los suicidios, la drogadicción, la prostitución, la pornografía, los vicios. Se apaga la caridad en nuestras familias, en nuestras comunidades, y nos vamos aislándonos, donde todo es, como dice C.S. Lewis en su clásico, en su obra magistral, Cartas del Diablo a su sobrino. Se quiere una caridad aparente, pero una maldad real. Una caridad donde son sonrisas, y para hacer uso de expresiones del Papa Francisco, sonrisas de azafata, y esto lo dice el Papa Francisco, no es para menospreciar un trabajo, denigrar un trabajo, ni mal faltaba, sino para mostrar gráficamente esas relaciones aparentes, pero con una maldad concreta, una maldad que no es aparente, sino manifiesta. Y allí nos olvidamos de las grandes cosas que el Señor ha venido haciendo en mi vida. Me voy olvidando de ello. Y mi corazón, en lugar de ser ese depósito donde yo medite, como la Santísima Virgen María, donde yo medite las acciones, proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi corazón, en lugar de eso, comienza a ser un lugar congelado,
porque se ha olvidado del amor. Es el Alzheimer espiritual, es la amnesia que produce el olvido de la historia de salvación, que produce el encontrar que mi historia es una historia de salvación. Es el olvido del sacrificio de Cristo por mí. Y se me olvida. No lo tengo presente. Y entonces, en Semana Santa, lo que hacemos es una semana de vacaciones. Y pasan los días más santos. Y no me dice nada. No tengo conciencia, no tengo presente esos días santos. Se me olvidó. Es olvidar la historia personal con el Señor. Es perder el recuerdo del encuentro con el Señor, tal como hacíamos mención al inicio del programa, citando el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 38-39. Era la 10ª hora. Nunca se les olvidó el momento en que se encontraron con Jesús. Y todos nosotros hemos tenido un momento de encuentro con Dios. Todos, sin excepción. Sin excepción, Dios ha venido a buscar a cada uno. Sin excepción, Dios ha dejado las 99 para buscar la oveja perdida. Sin excepción, en tu conciencia has tenido un momento de encuentro con el Señor, que te llamaba a hacer el bien, que te llamaba a perdonar, que te llamaba a compartir, que te llamaba a asistir a la Santa Misa, que te llamaba a estar con los tuyos, con tu familia, a visitar a tus papás. Es ese enfriamiento del corazón que bellamente un escritor inglés, Charles Dickens, lo menciona en uno de sus libros, que él menciona que hay hombres que han perdido la memoria de su corazón y que no tienen ningún recuerdo de la bondad. Y se viene abajo la fuente de la bondad porque la memoria se había apagado. No había nada que le recordara la bondad. Se había congelado, se había muerto. El hielo, el congelamiento viene a matar todo. No permite que crezca algo. Se mata la fuente de la bondad y son entonces aquellos que han perdido la memoria del corazón. Porque cuando no hay memoria de la bondad de Dios, se apaga la esperanza. Decía alguien, si puedes provocar en una persona desesperada el recuerdo de una experiencia del bien, ésta puede volver a creer en el bien. Ella puede volver a la esperanza y se abre para ella una salida de la desesperación. La memoria y la esperanza están ligadas indisolublemente. Pero si estamos inmersos en cosas superfluas, en las cosas superfluas de lo material, ¿acaso entonces no perdemos el recuerdo de la bondad humana que nos lleva a la esperanza? Y esto a nivel humano, uno recuerda, yo tengo gratos recuerdos
de mi abuelito, de mi abuelita, dando regalos a gente necesitada. Tengo recuerdos de mi colegio que hacían campañas sociales todos los viernes, donde llevábamos mercados a las personas más necesitadas. Y este recuerdo me permite a mí ver que hay esperanza, ver que la última palabra no la tiene el frío que congela, el frío que mata, porque hay bondad en el mundo. Cuando uno recuerda esas imágenes de la Madre Teresa recorriendo de manera sencilla, sola, pero con un rostro apacible, las calles de India o diferentes lugares del mundo, se le enciende a uno la fuente de la bondad. Cuando uno recuerda a un Juan Pablo II, cuando uno recuerda a un Benedicto XVI, yo recuerdo cuando estuve con Juan Pablo II en Cuba, cuando saludé al Papa Benedicto XVI, uno tiene esa fuente de la bondad encendida, esa fuente encendida de la bondad. Y precisamente la Semana Santa, todos estos misterios que vamos a contemplar y a celebrar, quiere hacer o nos permite a nosotros volver sobre esa memoria, volver sobre los recuerdos para despertar la memoria del corazón y aprender a descubrir la estrella de la esperanza. Pero si no tenemos grabada esa fuente de la bondad, no vamos a tener esperanza. Y es la crisis hoy día de la sociedad, una sociedad sin esperanza, una sociedad desesperanzada, porque no tienen la fuente de la bondad. Y la Semana Santa entonces viene a ser ese tiempo santo, toda una semana, a la cual nos hemos venido preparando durante el tiempo de Cuaresma, toda una semana, donde la Iglesia nos permite a nosotros recordar la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Es algo maravilloso. Es un tiempo lleno de gracias. Es un tiempo lleno de bendiciones. Es un tiempo donde, como decía hace un momento, aprendamos a volver a descubrir, a redescubrir la estrella de la esperanza. Todas las fiestas del año litúrgico son eso, son acontecimientos de esperanza, porque todas las fiestas del año litúrgico nos llevan a recordar, a tener presente en la memoria del corazón el amor de Dios, y nos lleva a nosotros en esa misma medida, como lo hemos dicho, a que encendiendo esa fuente de la bondad no se apague en nosotros la esperanza, ser hombres de esperanza. La Cuaresma, la Semana Santa, quiere permitirnos volver sobre esos recuerdos, tener esa memoria. Y por eso es que el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección, vamos a recordar, y ya iremos a hablar sobre ese sentido, hacer memoria. ¿De qué? Del amor mayor, del amor supremo, del amor pleno de Dios por cada uno de nosotros. Vamos a un
breve corte musical y ya regresamos. Estamos en este programa especial preparándonos para esos días santos, los días de la Semana Santa. Y hemos dicho que son días que la Iglesia nos da. Es un tiempo privilegiado que la Iglesia nos da para volver a encender en nosotros la fuente de la bondad. En este sentido, hemos hablado de esa memoria del corazón, tener esa memoria del corazón para redescubrir la estrella de la esperanza, que no se enfríe, que no seamos, como lo dice nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 12, que no seamos aquellos en los cuales se ha enfriado la caridad, aquellos en los cuales se ha enfriado el amor. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Al despertar el recuerdo, la experiencia del bien, se puede volver a creer en el bien. Vuelve la esperanza, porque lo decíamos hace un momento, la memoria y la esperanza están unidas. En este sentido, recordemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica, lo pueden allá leer y vale la pena que lo lean, numerales 1362 y siguientes. Allí el Catecismo explica el sentido de la memoria. Lo refiere a la Eucaristía como el memorial de la Pascua de Cristo. Aquí lo podemos ampliar no solamente a la Eucaristía, sino a todos estos acontecimientos que vamos a celebrar en la Semana Santa, el Triduo Pascual, que comienza el jueves con la misa de la institución de la Eucaristía. El memorial, dice el Catecismo en el numeral 1363, no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación
de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Y estos acontecimientos en la celebración litúrgica se hacen presentes y actuales. Es decir, cuando tú llegues y participes de estos días santos, no estás solamente añorando, por allá haciendo un ejercicio mental, un ejercicio de la imaginación, de cómo sería, de entonces yo me imagino. No, en ese momento, lo dice el Catecismo, numeral 1363, se hacen presentes y actuales. Si tú vas a la misa el jueves, la institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal, del ministerio del orden sacerdotal y del mandamiento nuevo del amor, estás entrando a la sala de la última cena. Cuando tú ves al sacerdote lavar los pies, estás viendo a Jesús lavando los pies de sus apóstoles. Cuando tú veas la consagración, se está haciendo presente el memorial de el ofrecimiento de Jesús en la sala de la última cena. Esto lo cita el Catecismo en el numeral 1364. Cita un documento del Concilio Vaticano II que se llama La Luz de las Gentes, Lumen Gentium, número 3, que dice: cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Y por esta razón, continúa en el siguiente numeral 1365, por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para la remisión de los pecados. La Eucaristía, numeral 1366, es un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Esto hay que tenerlo en cuenta porque desafortunadamente con la protestantización de la iglesia, entonces queremos hacer de nuestras celebraciones litúrgicas algo que sea todo menos un sacrificio. Eliminar esa palabrita. No nos gusta esa palabra. No queremos tener esa palabra, la del sacrificio. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz. Y no es que Cristo esté muriendo en todos los altares, no. Lo explica el Catecismo en el numeral 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer. Ya no es una manera cruenta, sino que es una manera
incruenta. Por esto, cuando uno participa de los misterios, de los días santos del Tríodo Pascual, uno está haciendo presente y actual esta entrega de Dios por nosotros. Y en este sentido, hay que pedir esa gracia. Y en estos días, en preparación a la Semana Santa, pidamos esa gracia de custodiar la memoria del corazón, custodiar la memoria de todo lo que el Señor ha hecho en mí. De acuerdo con la tradición, y esto lo representa de una manera muy bella, porque esta película, La Pasión de Mel Gibson, es una obra de arte. Esa no es una película, digámoslo así, simplemente para ver, una película para contemplar, para meditar. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y allí hay una escena donde Nuestra Señora, creo que junto con María Magdalena, va recorriendo los mismos pasos que había recorrido su Hijo Jesús. Pero Nuestra Señora limpia la sangre de nuestro Señor. Ese es el comienzo del Vía Crucis. El Vía Crucis es eso, la memoria. El viernes vamos a hacer memoria de los pasos de nuestro Señor. Y Nuestra Señora era aquella que meditaba y guardaba todo en su corazón. Ella no desperdició absolutamente nada de lo que hizo Jesús. No se le olvidó ni un solo detalle. No se le olvidó una sola palabra, no se le olvidó un solo gesto, no se le olvidó ni una sola gota de sangre que su Hijo derramó en el Vía Crucis. Nuestra Señora es la que nos ayuda a nosotros a tener esa memoria del corazón. Y hay que pedir esa gracia, que custodiemos esta memoria del corazón, de lo que Cristo ha hecho por ti. No lo hizo por el vecino, por la que está por allá lejos, por el santo, por el papa, No, lo hizo por ti. Lo hizo por todos, pero apropiatelo. Lo hizo por ti. Y míralo y contémplalo. Lo que Él ha hecho por ti. Lo que es capaz de hacer por ti. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 37. Evangelio de San Juan, volvemos a citar a San Juan, capítulo 19, versículo 37. Nos dice lo siguiente. Todo esto sucedió, estoy leyendo desde el versículo 36, todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hay que mirarlo. Mirarán al que traspasaron. Hay que mirar a Cristo en la cruz. No hay que mirar para otro lado. Hay que mirar a Cristo en la cruz. Dirigir nuestra memoria, nuestros sentidos a Cristo crucificado, que muriendo en la cruz nos reveló plenamente el amor de Dios. Aprender a permanecer con María y con San Juan y con María Magdalena. Aprender a permanecer con ellos. El sábado santo es el día para permanecer con María, con la Madre Dolorosa, a estar con ella. Mirarán al que traspasaron. Porque la iglesia, y esto es nuestra fe, es realmente maravillosa, es bella. Tiene como lugares de la memoria. Nuestra fe hace memoria de los lugares
la sala de la última cena, la prisión, el Vía Crucis, el sepulcro. Y por eso en algunas parroquias se tiene el sepulcro, se tiene la prisión. Es la memoria de los lugares. Pero también la Iglesia tiene y conserva la memoria de la proximidad, que es estar cerca de aquellos que conocieron a Jesús, porque acercarse a ellos es encaminarse hacia Jesús mismo. Y por eso se nos invita, ya lo dije el sábado santo, a estar con Nuestra Señora, a estar con María Magdalena, con San Juan. Memoria de los lugares, memoria de aquellos que estuvieron cerca de nuestro Señor, memoria de los hechos y palabras de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Él mismo nos dice. Por eso las celebraciones litúrgicas, los gestos, no se los inventó la Iglesia, sino que son memoria de los hechos y palabras de Cristo. Pero también la Iglesia tiene y conserva la memoria de los escritos, la palabra, la verdad, el amor y la bondad que vienen de Dios, esto lo dice el Papa Benedicto XVI, hacen al hombre puro. Y la verdad, el amor y la bondad se encuentran en la palabra, que nos libra del olvido en un mundo que ya no se piensa en Dios. Y por eso, en las celebraciones de esta Semana Santa, son celebraciones ricas en la palabra. Todo el relato de la pasión. En la vigilia pascual, todo el relato pues, de las 7 lecturas desde la creación, la memoria de la palabra, de los escritos. Hacer esta memoria de esta manera como hemos hablado, memoria de los lugares, memoria de la proximidad de los que han estado cerca, de los que conocieron a nuestro Señor, porque nos encaminamos así hacia Jesús mismo. Memoria de los hechos y palabras de Cristo, una memoria sacramental. Y hemos citado en este sentido el Catecismo de la Iglesia Católica, una memoria de los escritos. Y todo esto, esta memoria del corazón, viene a llevarnos a nosotros al gran gesto, a la gran manifestación del supremo amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque la Semana Santa y toda esta preparación en el tiempo de Cuaresma ha sido para ser capaces un poco de entender, un poco de comprender, de acercarnos a este gran misterio. El misterio de esa entrega de Dios por cada uno de nosotros. El misterio de ese volcarse Dios contra sí mismo. Dios que es santo, Dios que es justo, viene a asumir nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Esto es lo que el Papa Benedicto XVI ha expresado en su encíclica, que es bueno leer, meditar, que es bueno en este tiempo de Semana Santa volverla a leer con estos ojos para hacer memoria de este Dios que es amor, pero que no es un amor, digámoslo así, banal, superficial. No es un amor, como lo ha dicho el Papa Francisco, un amor de telenovela,
sino que es un amor concreto, encarnado, manifestado en su Hijo Jesucristo. Y este amor en sus dimensiones, se va a manifestar en la cruz de Cristo. Vamos a continuar preparándonos para esta Semana Santa con esta memoria del corazón. Que Dios los bendiga. Una feliz semana para todos.